Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estamos siempre en el capítulo número 1 de Romanos y ya vamos terminando. Hoy nos toca ver el versículo 28. Este versículo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí hay algunas inquietudes que surgen al leer este texto. Por ejemplo, la palabra ahí que dice ellos. ¿A quiénes se refiere ellos, Pablo, aquí en esto? Porque hemos venido viendo que desde el versículo 18 él se refería a los que con injusticia detenían la verdad. Luego vimos a los idólatras, ¿verdad? Y el miércoles vimos la parte de los inmorales. Entonces ahora aquí dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces debemos de ver a quién se está refiriendo, porque ya Pablo hizo alusión a distintos grupos. Entonces puede ser que sean los mismos o sean otros. Lo vamos a ver en un momentito. Pero también llama la atención esto de no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir que no aprobaron tener en cuenta a Dios? Y eso no es más ni menos que esto. Cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, se produce la peor de todas las crisis, la crisis espiritual. Y esta siempre degenera en corrupción y los fundamentos de la moral. Los fundamentos del hogar, de la familia, de la justicia y de todo lo bueno y honorable que se va a pique cuando no se aprueba tener en cuenta a Dios. Entonces se convierte en un necio. En este caso, a estos que se está dirigiendo Pablo, se convierten en necios y en rebeldes, una rebeldía en contra de Dios, pero también las personas se rebelan contra sus padres, contra los maestros, en el colegio, el gobierno y las buenas costumbres. Eso es lo que encierra esta frase: no aprobaron tener en cuenta a Dios, que no es cualquier cosa, porque sí está señalando ahí aspectos muy delicados en cuanto a las actitudes de las personas. Y podemos ver que el pecado trae consigo desprecio por Dios y por lo que lo complace a él. Lo pone a uno en peligro de ser entregado por Dios a una mente depravada. Miren, eso es serio, eso es delicado. Lo pone a uno en peligro de ser entregado por Dios a una mente depravada y también y a un espíritu de libertinaje, que es los versículos que últimamente hemos estado viendo. Y que eso es una realidad, eso no lo podemos negar, porque yo les mostré hasta unas estadísticas de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con esta clase de personas. Entonces ellos pueden ser los paganos, ¿verdad? Cuando Pablo dice, y ellos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pueden ser los paganos que al rechazar la adoración del Creador, cambiando la verdad de su persona en la mentira de la idolatría, que lo vemos en Romanos 1:25, no solo perdió toda noción de lo que es decente y conveniente en las relaciones entre los sexos, sino
manifestó una crueldad satánica que no respeta al prójimo. Romanos 1, 29 al 30. Llegando a desconocer lo sagrado de los pactos. O sea, llegan a desconocer si es que en alguna ocasión conocieron lo de los pactos. Y entonces se dedican a obtener riquezas por todos los medios. Entonces, cuando habla de una mente reprobada, quiere decir que es una mente que no pasa la prueba, no ha pasado la prueba, definitivamente. Por lo menos desde el punto de vista de Dios, esta clase de gente no es aprobada, sino que es reprobada, no solamente en su mente, sino que en su carácter, en su personalidad, en sus actitudes, son reprobados. Entonces el versículo 29 nos dice que estando atestados de toda injusticia, atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí ya vamos a empezar a ver el final de este capítulo y entonces Pablo va a mencionar 21 actitudes negativas que son prácticamente pecados en que caen estas gentes que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y llama la atención porque una persona que encaje en estos señalamientos que da la palabra de Dios, es una persona terrible. O sea, es de tener cuidado con esta clase de personas. Y todo esto es por el hecho de haber rechazado a Dios, ¿verdad? Entonces dice que esta es la condición del mundo hoy en día. Por eso hablábamos de los paganos. Ya que hay una pregunta. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Debemos de recordar que Dios, si bien es misericordioso y es paciente, esa paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando la paciencia de Dios llega al límite, entonces se enciende su ira. Y al encenderse su ira, Él ejecuta juicio, no solamente contra una persona, sino que puede ser contra toda la humanidad. Y ahí tenemos el caso del diluvio, en época de Noé, que ahí se agotó la paciencia de Dios y cuando Él desató su ira sobre esas gentes de ese tiempo, del mundo de ese tiempo, solo 8 personas se salvaron, porque su paciencia se había agotado. O sea, pasaron muchos años y Noé predicó casi 120 años y la gente no atendió el mensaje de Dios. Y cuando menos lo esperaron, la ira de Dios se manifestó. Igual lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, que saber por cuánto tiempo habían estado estas gentes practicando esas inmoralidades y de repente la paciencia de Dios se agotó y mandó el aviso y de ese juicio solo se salvaron 3 personas. O sea que Dios ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado que prosiguieron en esa dirección. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios fue llenado por diversas formas de pecado. Y aquí se nombran, como decíamos, 21 pecados. Es difícil clasificarlos, pero sí dice el texto que estando atestados, y atestados quiere decir que estar llenos, o sea, las personas están llenas de esos 21 pecados. O sea, eso es algo espantoso, hermanos. Indica que hay una medida cabal de retribución. Y esto lo que denota es una depravación total del hombre, o sea, del ser humano. El apóstol Pablo, en Colosenses 3, versículo 5, llamó a la avaricia idolatría. Dice el apóstol, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Por todo eso. Sin Él no hay esperanza de que la persona sea regenerada. Imposible que la persona pueda cambiar sus malas conductas, sus malas costumbres, porque el único que los puede cambiar es Jesucristo. Pero para ello se necesita que las personas tengan en cuenta a Dios. De no hacerlo, entonces caen en estas sentencias
y en estos pecados que los van a llevar a tener una vida totalmente fuera del agrado de Dios. Ya no hay aquí ninguna referencia a pecados del sexo, en estos que menciona Pablo aquí a los colosenses. No hay ninguna referencia a pecados del sexo, puesto que este tema ha sido ampliamente tratado en los versículos precedentes. Siguiendo, vamos a ver de este listado. Aquí solo tenemos, creo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pecados. Pero en los siguientes versículos, Pablo sigue mencionando el resto de pecados. Dice entonces el versículo 30, que las gentes, estas que no tienen en cuenta a Dios, son personas murmuradoras, son detractoras. Y yo, al ver esta palabra, se me vino en mente un pasaje que se los voy a mostrar ahorita, cuando dice aborrecedores de Dios. Y voy a pasar ahí, luego regreso para explicar esta parte. Fíjense que en Éxodo 24, el Señor dijo cuando dio la ley a Moisés, le dijo a Moisés que anotara en la ley que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero el versículo 5 es el que me interesa resaltar. No te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen, de los que me aborrecen. Y entonces Pablo, regresando, Pablo dice aquí en el 1:30 que estas personas que no tienen en cuenta a Dios son aborrecedores de Dios. Quiere decir que ese versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo se va a hacer una realidad en las familias o en las personas estas que son aborrecedoras de Dios. Pero también habla Pablo aquí en este otro pecado de injuriosos. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir injurioso o qué es la injuria, pero yo se lo voy a poner aquí y vuelvo a regresar otra vez. ¿Qué es la injuria? La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Se ha dicho en otras palabras, como el Señor lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, son personas que difaman a otras personas. La difamación y la injuria tiene que ver con esto, que son acciones en deshonra, descrédito y menosprecio de otra persona, que también es considerada en derecho penal un delito contra el honor o la buena fama, contemplado en la mayor parte de las legislaciones. O sea, una injuria es difamar y poner por los suelos el honor y la buena fama de una persona. Curiosamente, tenemos que ver y aceptar que dentro de las distintas iglesias y congregaciones hay personas que se dedican a esto, a la injuria. Y llama la atención porque Pablo se está refiriendo de estos 21 pecados a gente pagana, a gente que no ha querido tener en cuenta a Dios. Entonces, si esto alcanza a gente que se dice ser cristiana, entonces uno se pone a pensar seriamente sobre la situación espiritual de estas personas, porque están dando cumplimiento a esto que está señalando aquí Pablo en este versículo 30. Entonces dice, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. También son personas soberbias. Y esto también lo vemos mucho dentro de las iglesias, la soberbia. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es otro caso que también se ve mucho dentro de las filas del cristianismo. Siguiendo con el resto de estos pecados, vamos a encontrar en el versículo 31, dice, que también son personas necias, que igual encontramos en la iglesia, ¿eh? Personas desleales, lo mismo. Personas sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
Entonces, a mí me causa un poquito de preocupación esto, porque digo, si Pablo viene hablando de la gente pagana, de la gente que no conoce a Dios, que no lo ha querido reconocer, que no lo ha tenido en sus noticias, y veo que muchos de esos pecados se cumplen en personas que están dentro de las iglesias, causa un poco de curiosidad. A mí me da mucha curiosidad, porque digo, ¿será que no han nacido de nuevo? ¿O será que son cristianos recién convertidos y que como niños todavía por no tener doctrina caen en ese error? ¿Están arrastrando todavía parte de la vida pasada de su naturaleza vieja? Pero al ver algunos casos, no se da cuenta que son personas que ya llevan muchos años dentro de las iglesias, pero encajan perfectamente en este tipo de pecados. Entonces, queda la duda, o es la persona, es un cristiano carnal, o es un cristiano inmaduro, o simplemente no ha nacido de nuevo. Porque ya hemos visto en los versículos 26, 27 y 28, vimos la sentencia tan severa de Dios para esas personas que no han querido tener a Dios en su noticia. Y el juicio es que el Señor los entrega a una mente reprobada, ¿verdad? Y entonces cometen toda clase de inmoralidad por eso mismo, pero ahí está hablando de gentes, entiendo yo, de gentes que no han nacido de nuevo, gentes que no han conocido a Dios, que no le han entregado su vida al Señor. Y entonces, ¿qué hacen dentro de las iglesias si ese cambio no se ha operado en sus vidas? Y aquí cabe aquella expresión que Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces yo entiendo que nuestra naturaleza humana es una naturaleza todavía de la naturaleza antigua, y como Pablo dice también en los Romanos capítulo 7, que hay cosas que él no quiere hacer y las hace, y las cosas que él quiere hacer no las hace. Y ahí se está refiriendo a la naturaleza antigua. Pero creo que aunque nosotros cuando nos convertimos podemos estar todavía acarreando parte de estos pecados, con el correr del tiempo tiene que haber un avance en cuanto a la santidad, al conocimiento de Dios, al carácter y a la conducta. Entonces uno tiene que ir progresando, ¿verdad? Uno tiene que irse manifestando en la vida de cada uno ese cambio que el Espíritu de Dios opera en nuestras vidas. Pero no es posible que ya tengamos muchos años de convertidos y que nuestra personalidad, nuestra conducta y nuestras actitudes sean exactamente las mismas como cuando no conocíamos al Señor. Eso no puede ser. Entonces, ahí hay un problema espiritual muy serio que hay que verlo porque por lo que vimos ahí de la sentencia que Dios da en contra de ese grupo de personas inmorales. La opinión de Dios sobre los injustos. ¿Cuál es la opinión de Dios? Porque habla ahí de injusticia. Y entonces nos vamos al Salmo 14 y dice el necio en su corazón, porque está hablando de necios, ¿verdad? Entre los pecados ahí que vimos, estos 21, habla de que son necios, cabal en el 1:31 dice, necios desleales sin afecto natural. Entonces el salmista dice en el 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿quién es el necio del Salmo 14? Si el salmista le está escribiendo estos salmos al pueblo de Israel, uno podría pensar que entonces el salmista estaba pensando en un grupo de judíos que negaban la existencia de Dios. Pero creo que más el salmista se estaba refiriendo a los impíos, a los paganos, no a los judíos, porque ahí es donde más se resalta esta situación de las personas que se convierten en personas necias y que están negando a Dios. O sea, la misma naturaleza nos demuestra que hay un Dios todopoderoso que ha hecho el universo,
No puede ser que el universo apareció por producto de la casualidad o producto de la evolución, sino que ahí se ve la mano de Dios. Aparte que vimos que el evangelio nos demuestra con lujo de detalle la existencia de Dios. Y muchas de las personas de alguna manera han oído el evangelio o parte del evangelio. Sin embargo, mantienen esta postura de decir que no hay Dios. Y entonces dice el salmista que esas personas se han corrompido. Quiere decir que hubo momentos que no estaban corrompidos. Entonces, si se han corrompido, algo pasó en el desarrollo de su relación con Dios. Puede ser, en este caso, sí, los judíos, y que en nuestro tiempo podría ser personas que formaban parte de la iglesia y que habían creído en la existencia de Dios, pero luego por un descuido se corrompen y entonces hacen obras abominables. Y dice ahí el salmista, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. El 14:2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Fíjense que yo les puse ahí en azul y subrayado, porque me llama la atención que se está refiriendo a los hijos de los hombres, no se está refiriendo a los hijos de Dios. O sea, uno puede ir sacando conclusiones y determinando a quiénes se está refiriendo, en este caso, estos textos, los hijos de los hombres. Y dice que él vio para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, yo digo, si los judíos, los israelitas conocían a Dios y lo buscaban, por lo menos había un buen número de judíos que buscaran a Dios. Y aquí el salmista está diciendo que Dios está viendo desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces yo pienso que se está refiriendo a los paganos, a los que no eran parte del pueblo de Israel en aquel tiempo y en nuestros días aquellos que no forman parte de la iglesia. Y el 14:3 dice, todos se desviaron. Pero aquí no es todos absolutamente, porque estamos hablando de ese remanente que sí ha creído en Dios y que sí hemos tenido a Dios en nuestra noticia. Todos se desviaron a una, se han corrompido, vuelve a insistir, mire, se han corrompido, vuelve a decir, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, este salmo nos está, yo lo pongo aquí como un contexto de lo que Pablo dice aquí en el versículo 31 de este capítulo número 1. El 32 dice, ¿quiénes? O sea, estos, de los que viene hablando aquí, de los aborrecedores de Dios, de los paganos, de los necios, de los desleales, toda esa gente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cómo es posible que entiendan el juicio de Dios si no tienen a Dios en su noticia? Entonces, ya me da la pauta de que aquí hay un grupo de personas que en algún momento conocieron a Dios y se corrompieron y abandonaron, le dieron las espaldas a Dios. Y entonces se volvieron necios, se volvieron desleales y todo lo que viene diciendo aquí Pablo. Pero lo siguiente también me llamó mucho la atención. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero la clave aquí es esta palabra, practican. Porque hablando del homosexualismo y del lesbianismo, nosotros en nuestros días tenemos noticias casi todos los días en la radio, en la televisión, de personas que han abusado de jovencitos o de niños. Y entonces, ¿qué pasa con ese jovencito o ese niño que fue violado? Porque aquí va a hablar, y ya vimos también, de los que se acuestan con varones, ¿verdad? Pero estas personas que fueron violadas no son personas que están practicando esa inmoralidad, sino que por razones de la maldad del hombre, hay hombres tan perversos que violan a niños. Pero eso no quiere decir que el niño se convierta en alguien que sea digno de la ira de Dios, porque a él no tuvo la oportunidad de defenderse. Lo engañaron
y resultó que lo violaron. Entonces, muchos de estos niños sí quedan afectados, obviamente, psicológicamente, que hay que darles un tratamiento. Pero ellos no son de los que practican tales cosas. Los que practican son estos que se encargan o se dedican a estar violando niños o a personas. A eso se está refiriendo este versículo. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mires, es clara la sentencia que Dios está dando aquí en contra de esas personas. Y también dice, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En 2 ocasiones habla de practicar. O sea que los mismos violadores se complacen con otros violadores que hacen exactamente las mismas cosas. Y esos 2 grupos de personas son personas dignas de muerte, según lo que dice esto. O sea, si la gente del mundo, por la dureza de su corazón, por su pecado, no leen la Biblia, cuando llegue el momento de que la paciencia de Dios se agote, estas personas no se van a salvar. A estas personas Dios las va a matar, y no solo las va a matar físicamente, sino que espiritualmente. Ellos irán a parar al infierno por esas prácticas, porque son practicantes de acuerdo con este texto que estamos viendo. Lo que Pablo dice aquí es que aquellos que perpetran los crímenes implícitos o expresados en los versículos del 29 al 31 no deben de ser considerados como gente tan inocente que no sepan distinguir entre el bien y el mal. Eso no se puede aplicar. Por eso vimos en una parte de este estudio que estamos terminando hoy, que el Señor lo señala como que no tienen excusas. No hay ninguna excusa que vaya a valer delante del Señor en aquel día cuando estas personas se presenten delante del Señor. Por el contrario, ellos saben, o sea, tienen plena conciencia que según las ordenanzas de Dios, que según su decreto, aquellos que practican tales vicios son dignos de muerte. ¿Cómo saben esto? Sería aquí la pregunta. Lo saben porque un Dios santo y justo se les ha revelado en la naturaleza. O sea, no hay excusa. Nadie puede decir, nunca vi la naturaleza, porque todos participamos de la naturaleza, todos vemos el día cuando sale el sol y cuando se pone el sol, que sale la luna, la lluvia, y vemos el sistema planetario y vemos tantas cosas que definitivamente la naturaleza nos está diciendo, ahí se está revelando Dios a todas las personas. Entonces, ellos deben de saber que hay un Dios, y por eso es que no van a ser inocentes en este sentido. Se ha revelado en la naturaleza y también en la conciencia, o sea, porque Dios habla a la conciencia de cada persona, o sea, todas las personas tienen conciencia, pero hay personas que ya la conciencia está cauterizada y entonces ignoran o desechan todo lo que es bueno. Solo cuando el hombre acepta el camino de salvación divinamente designado, a saber, el de abrazar a Dios por la fe, puede ser salvo. Solo de esa manera se puede salvar la persona. Puede ser el más perverso, el más depravado hombre, pero si en un momento dado el Señor ilumina la mente de esta persona y esta persona se arrepiente y viene arrepentido a pedirle perdón al Señor y a recibirlo como su Salvador, se puede salvar. Claro que uno, desde el punto de vista humano, uno creería que estos no deberían de ser perdonados, sino que deberían de morir. Pero aquí es donde cabe la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor tan grande que Él tiene, que no importa a qué profundidades el hombre haya descendido, puede ser salvo si mientras está vivo reconoce al Señor y pide perdón. Y de esa manera solo a Dios se le dará la gloria. Aquellos que practican o se complacen en estas cosas son dignos de muerte. Ellos son los objetos dignos de la ira de Dios.
yo creo que la mayor parte del mundo, del mundo no cristiano, desconocen los aspectos de la ira de Dios. Y aún me atrevería a decir que mucha gente del pueblo de Dios desconoce en profundidad lo que es la ira de Dios. Y entonces no dimensionan lo que esto va a representar para esas clases de personas. ¿De dónde viene toda la violencia, la inmoralidad y la crueldad? ¿De dónde viene? Pues viene definitivamente de los hombres que han abandonado el verdadero conocimiento de Dios. Dice que no dice que han abandonado su religión, sino que el verdadero conocimiento de Dios. Porque hay personas muy religiosas, altamente religiosas, pero que tienen la religión enraizada. Sin embargo, desconocen el conocimiento de Dios. No conocen a Dios, aunque tengan religión. Y también dice, y el estado de la sociedad es un reflejo del juicio de Dios sobre ellos por esto. O sea, el estado de la sociedad, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. No solamente en Guatemala, sino que en todo el mundo estamos viendo que las sociedades están agonizando en medio del pecado. Están cometiendo cualquier clase y cantidad de pecados y sus conciencias no les redarguyen. Y ese es el mundo en que nos ha tocado vivir. Pero el juicio de Dios va a caer sobre ellos, definitivamente. Si no se arrepienten, irán a parar a ese lugar de tormento. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6:9, que ya lo habíamos visto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo subrayé esto aquí de los afeminados y los que se echan con varones. ¿Será lo mismo un afeminado que uno que se echa con varones? ¿Quién quiere responder? ¿Es lo mismo un afeminado que uno que se echa con varones? ¿O es diferente? Y si es diferente, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién quiere opinar? Hermano, Sí, hermano Juan Carlos. yo deduzco que el afeminado es aquel hombre que tiene cierta actitud que denota cierto feminismo. Sí. Y Correcto. el que se echa con varón es realmente el homosexual, si lo quisiéramos llamar así, ¿verdad? Eso es lo que yo deduzco. Esa es mi opinión. Exactamente esa es la respuesta, hermano Juan Carlos. El afeminado son los, digamos, los varones que tienen algunas actitudes de amanerados, o sea, tienen gestos como de mujeres, ¿verdad? Así es. En su hablar, en sus modales. Sí, en sus modales, denotan en su forma de actuar. En su forma de actuar, denotan que hay cierta parte de feminismo en ellos, pero no son estos los que se echan con varones, sino que tienen esa desviación en su carácter. Pero los que sí se echan con varones, estos claramente son los homosexuales, ¿verdad? Por eso Pablo los separa aquí, porque no es lo mismo afeminado que los que se echan con varones. Y sigue diciendo Pablo en el 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí habló que no van a heredar el reino de Dios en el 9. Y habla de, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego da este listado de pecados de fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y los que se echan con varones, ladrones y todo esto, que tampoco esto dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿habrá gente que llene estas características dentro de la iglesia? ¿Creen ustedes que hay gente así? Porque si es así, es claro lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esas personas no van a heredar el reino de Dios. Si no van a heredar el reino de Dios, ¿en dónde quedarán? ¿A dónde irán? Porque esa es una de las esperanzas y de las promesas del cristiano. Algo que el Señor prometió para
todo creyente. Pero si no van a heredar el reino de Dios, bueno, si vamos a ver también en Génesis, no, perdón, en Apocalipsis, creo que es en Apocalipsis, déjenme ver, así lo salimos de una vez de esta parte. Apocalipsis, creo que es el versículo, capítulo número 21, 8, si no estoy mal. Dice, sí, ahí es. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si no van a heredar el reino de Dios y encajan exactamente en estos conceptos, en estos pecados, nos dice Apocalipsis 21:8, que estas personas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, delicadísimo, hermanos, para como para que uno se examine y ver que no estamos encajando en ninguno de estos pecados, porque la sentencia, el destino, es un castigo severo de parte de Dios. Sin embargo, Pablo dice aquí en el versículo 11 del capítulo 6 de 1 Corintios, y esto erais algunos. O sea, ¿qué éramos? Probablemente éramos ladrones, éramos avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, tal vez éramos adúlteros, idólatras o afeminados. Pero en la gracia del Señor y en la sabiduría de Dios, Él permitió que el Espíritu de Dios viniera a nosotros y que iluminara nuestra mente y reconociéramos nuestra mala conducta, y entonces nos arrepentimos y el Señor nos perdonó y nos hizo renacer de nuevo y nos dio el título de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice Pablo, y esto erais algunos, pero note que no dice, y esto son algunos, sino que aquí ya está hablando de los que del mundo el Señor nos sacó y teníamos 1 o 2 o 10 o todos estos pecados, pero que hoy nuestra vida es diferente. O sea, podemos estar seguros nosotros que sí vamos a heredar el reino de Dios, porque ya esto fue parte de nuestra historia, es algo pasado, no es algo presente, sino que totalmente el Señor nos hizo de nuevo para que nosotros pudiéramos heredar ese reino. Dice, mas ya habéis sido lavados. Fuimos lavados. ¿Cómo fuimos lavados? Con la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo nos purificó, de manera que ahora Dios ya nos mira limpios. Y también dice, ya habéis sido santificados. Miren qué maravilloso esto. O sea, lo que representa apartarse uno de todo esto son grandes bendiciones. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Aquí tenemos nuevamente el concepto de la doctrina de la justificación. ¿Y cómo hemos sido justificados? Hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y también por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, si ustedes se dan cuenta, si agarramos aislados los textos y no los completamos con los contextos, entonces entendemos algo diferente. Porque este capítulo primero de esta primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, del 6 al 10 prácticamente, está diciendo que las personas, estas injustas y todos los que llenan estos pecados, estas características, no van a heredar el reino de Dios. Pero el Apocalipsis nos dice que si no vamos a heredar el reino de Dios y somos de esta clase de gente, entonces iremos a parar al lago de fuego. Peligrosísimo, muy peligroso. Siguiendo. Entonces prestemos la debida atención al hecho de que el pecado genera pecado. Por eso es que hay tantos pecados que menciona Pablo. Porque la persona que no ha sido regenerada comete un pecado, ese pecado lo lleva a otro pecado, ese otro lo lleva a otro, y se vuelve una cadena de pecados de la cual el hombre no puede escapar. La única forma de escapar es por medio del sacrificio de Cristo. Aparte de la gracia de Dios, el pecador desciende cada vez más bajo en la escalera del pecado. O sea, aquí el comentarista dice que la vida del creyente es, y el proceso es
como el de una escalera, que uno puede ir subiendo los peldaños y los peldaños, porque uno va adquiriendo mayor santidad en la medida que uno se va consagrando más al Señor, que uno lo va conociendo mejor. Entonces uno va ascendiendo. Pero si ya ascendió a cierto nivel y uno desciende un escalón, ahí hay problema. Entonces aquí se habla de la moraleja, hay que evitar el primer peldaño hacia abajo, hacia abajo. O sea, hay que tener cuidado cada vez que tengamos que hacer algo, ver si estamos subiendo esos peldaños de la escalera o si estamos yendo hacia abajo. Porque si estamos yendo para abajo, ojo, hay que tener cuidado. Por medio de la gracia y del poder de Dios, mantengámonos aferrados a Dios. No podemos soltarnos de Dios, hermanos, bajo ningún punto de vista nos conviene soltarnos de la mano de Dios. Y tampoco nos debemos mantener sujetos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, como se revelan en la Escritura. Muy bien, hasta aquí terminamos el capítulo 1 de Romanos, de manera que vamos a dejarle un tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.